Guadalajara, México, 2 de noviembre de 2008. El aire nocturno de Guadalajara olía a caña quemada y flores de cempasúchil cuando María Elena Vázquez llegó al parque de diversiones Fantasía Mágica con sus 3 hijos. Las luces de colores del parque parpadeaban como estrellas caídas contra el cielo oscuro, mientras las melodías distorsionadas de los carruseles se mezclaban con las risas de los niños y el rugido distante de la montaña rusa. Era la noche del Día de los Muertos, y como cada año, el parque había extendido su horario hasta medianoche para celebrar la festividad. María Elena, una mujer de 34 años que trabajaba como enfermera en el Hospital Civil, había prometido a sus hijos que los llevaría después de su turno doble. Llevaba puestos sus zapatos blancos de trabajo y su cabello negro recogido en una cola de caballo que revelaba las líneas de cansancio alrededor de sus ojos cafés. «Mira, mamá, el carrusel tiene caballos que brillan en la oscuridad», gritó Alejandro, su hijo de 8 años, señalando hacia el centro del parque donde el carrusel giraba lentamente, sus caballos pintados de colores vibrantes resplandeciendo bajo las luces ultravioletas. Sofía, de 6 años, tiraba de la mano de su madre mientras balanceaba su pequeña mochila rosa con forma de mariposa. «¿Podemos subir, por favor?». Sus ojos brillaban con la emoción típica de una niña que rara vez tenía la oportunidad de visitar lugares así. El menor, Carlos, de apenas 4 años, se aferraba a la pierna de su madre, intimidado por el ruido y las luces. En su manita regordeta sostenía un pequeño dinosaurio de plástico verde, su juguete favorito que lo acompañaba a todos lados. María Elena miró su reloj, las 9:30 p.m. Había tardado más de lo esperado en llegar debido al tráfico pesado de la avenida López Mateos, agravado por las celebraciones del Día de los Muertos. El parque estaba más concurrido de lo usual, lleno de familias que aprovechaban el feriado para crear recuerdos con sus hijos. «Está bien, pero solo por 1 hora», dijo María Elena, calculando mentalmente el dinero que tenía en su bolso. Como madre soltera, cada peso contaba, pero había estado ahorrando durante semanas para este momento especial. El Parque Fantasía Mágica había sido inaugurado en 1995 y se había convertido en uno de los destinos favoritos de las familias tapatías. Ubicado en la colonia americana, el parque ocupaba aproximadamente 3 hectáreas y contaba con una docena de atracciones, desde carruseles tradicionales hasta juegos mecánicos más modernos. La entrada principal estaba decorada con murales coloridos que representaban personajes de cuentos de hadas mexicanos, y palmeras y jacarandas proporcionaban sombra durante el día. Esa noche, sin embargo, el ambiente se sentía diferente. Las nubes grises se acumulaban sobre la ciudad y el aire húmedo presagiaba lluvia. Los empleados del parque, vestidos con uniformes rojos y amarillos, se movían con prisa entre las atracciones, muchos de ellos echando miradas nerviosas al cielo. Roberto Castillo, el supervisor nocturno de 45 años, había trabajado en el parque durante 8 años. Era un hombre corpulento con bigote gris y manos ásperas, conocido por su dedicación al trabajo y su paciencia con los niños. Esa noche, sin embargo, se sentía inquieto. La gerencia había reducido el personal debido a problemas financieros y él estaba a cargo de supervisar todo el parque con solo la mitad del personal habitual. «¿Viste el pronóstico del tiempo?», le preguntó a Carmen Flores, la operadora del carrusel, mientras revisaba su radio de comunicación. Carmen, una mujer de 52 años con el cabello teñido de rubio y aretes dorados, había sido una de las primeras empleadas del parque. «Sí, dicen que va a llover fuerte después de las 10», respondió Carmen, ajustando los controles del carrusel. «Espero que no tengamos que cerrar temprano. La gente se molesta cuando eso pasa». Mientras tanto, María Elena había comprado los boletos para las atracciones y guiaba a sus hijos hacia el carrusel. Alejandro corría adelante, su energía aparentemente infinita a pesar de la hora tardía. Sofía caminaba junto a su madre, comentando sobre cada detalle que veía: las luces de colores, los puestos de comida que vendían algodón de azúcar y elotes, las familias que reían y gritaban en las atracciones. «Mamá, ¿por qué ese señor nos está mirando?», preguntó Sofía,
señalando discretamente hacia un hombre que estaba parado cerca de la entrada del carrusel. María Elena siguió la mirada de su hija y vio a un hombre de aproximadamente 40 años, delgado, con cabello oscuro y una camisa azul desabrochada. Estaba fumando un cigarrillo y efectivamente parecía estar observándolos. Cuando sus ojos se encontraron, el hombre desvió la mirada rápidamente y se alejó hacia la zona de juegos. «Probablemente está esperando a alguien, mi amor», dijo María Elena, aunque sintió una punzada de inquietud. Como madre soltera, había desarrollado un instinto protector agudo, especialmente en lugares públicos y concurridos. El carrusel comenzó a tocar su melodía característica, una versión instrumental de Cielito Lindo, que había sido programada especialmente para el Día de los Muertos. Los caballos subían y bajaban en su danza eterna, sus crines pintadas ondeando al viento artificial creado por el movimiento circular. Alejandro eligió un caballo blanco con una silla de montar dorada, mientras que Sofía se decidió por uno rosado con flores pintadas en los costados. Carlos, inicialmente reacio, finalmente accedió a subir a un caballo más pequeño de color azul, pero solo después de que su madre le aseguró que estaría justo al lado. Carmen activó el carrusel y la música llenó el aire. María Elena se paró en la plataforma central, desde donde podía ver a sus 3 hijos mientras giraban lentamente. Las luces del carrusel creaban patrones hipnóticos de colores que se reflejaban en los charcos que comenzaban a formarse debido a la llovizna que había empezado. «Mira, mamá, soy un vaquero», gritó Alejandro, levantando su mano libre como si fuera un lazo. «Yo soy una princesa», agregó Sofía con una sonrisa que iluminaba su rostro. Carlos, aunque inicialmente asustado, comenzó a relajarse e incluso esbozó una pequeña sonrisa cuando el carrusel completó su primera vuelta completa. Fueron momentos de pura alegría familiar, el tipo de recuerdos que María Elena quería crear para sus hijos a pesar de las dificultades económicas que enfrentaban. Trabajar como enfermera en el turno nocturno significaba que a menudo se perdía estos momentos simples, pero importantes. La lluvia comenzó a intensificarse gradualmente. Al principio, fueron solo gotas dispersas que creaban pequeños círculos oscuros en el concreto, pero para las 10:15 p.m. se había convertido en una lluvia constante que hacía que los visitantes corrieran hacia las áreas cubiertas. Roberto habló por su radio. «Atención a todas las atracciones, monitoreamos el clima. Si la lluvia se intensifica más, procederemos con el protocolo de cierre temporal». El carrusel completó su ciclo y se detuvo. Los niños bajaron con sonrisas radiantes, sus mejillas sonrojadas por la emoción y el aire fresco de la noche. «¿Podemos ir a los juegos ahora?», preguntó Alejandro, señalando hacia el área de juegos mecánicos donde había aros para lanzar y dardos. «Claro, pero primero vamos a buscar algo de comer», dijo María Elena, notando que Carlos parecía cansado. Se dirigieron hacia el puesto de comida más cercano, donde María Elena compró 3 elotes y 3 aguas frescas de horchata. Mientras esperaban su orden, observó que el parque se estaba vaciando gradualmente debido a la lluvia. Las familias con niños pequeños comenzaban a marcharse y solo quedaban los adolescentes y adultos jóvenes que parecían menos preocupados por mojarse. «Señora», la llamó el vendedor, un joven de unos 20 años con un delantal manchado de mantequilla y chile. «Su orden está lista». María Elena pagó y distribuyó la comida entre sus hijos. Se sentaron en una de las mesas de plástico bajo una carpa que proporcionaba algo de protección contra la lluvia. Desde allí podían ver la mayor parte del parque. La montaña rusa que se alzaba como una serpiente de acero contra el cielo nocturno, los juegos de habilidad con sus premios colgantes y el carrusel que seguía girando con solo un par de pasajeros. «Mamá, ¿por qué hay tan poca gente?», preguntó Sofía mordisqueando su elote con cuidado. «Por la lluvia, mi amor. La gente no quiere mojarse», explicó María Elena, aunque ella misma se sentía un poco incómoda por lo vacío que se estaba volviendo el lugar. Mientras comían, María Elena notó que el mismo hombre de la camisa azul que había visto antes cerca del carrusel ahora estaba parado cerca de los juegos, aparentemente observando a otras familias. Había algo en su comportamiento que la ponía nerviosa, la manera en que se movía de un lugar a otro, sin parecer tener un propósito específico.
A las 10:45 p.m., la lluvia se intensificó considerablemente. Roberto anunció por el sistema de sonido que algunas atracciones al aire libre serían temporalmente suspendidas por seguridad, pero que el carrusel y los juegos bajo techo permanecerían abiertos. ¿Podemos jugar a los aros?, preguntó Alejandro, terminando su elote. María Elena miró su reloj y luego a sus hijos. Carlos se estaba quedando dormido en su silla, su pequeña cabeza descansando sobre sus brazos cruzados en la mesa. Sofía también parecía cansada, pero Alejandro estaba lleno de energía. «Está bien, pero solo por unos minutos más», decidió María Elena. Se dirigieron hacia el área de juegos, donde varios puestos ofrecían la oportunidad de ganar premios lanzando aros, dardos o pelotas. El área estaba parcialmente cubierta por una lona grande que proporcionaba protección contra la lluvia. Alejandro eligió el juego de los aros, donde tenía que lanzar aros de plástico sobre botellas para ganar un premio. El operador del juego, un hombre joven con una gorra de béisbol, le explicó las reglas mientras María Elena sostenía a Carlos, quien se había despertado, pero seguía somnoliento. «Mira, mamá, casi le atino», gritó Alejandro después de su primer intento. Sofía se entretenía mirando los premios colgantes, peluches de diferentes tamaños, desde pequeños animales hasta enormes osos de peluche que parecían imposibles de ganar. Fue en ese momento cuando María Elena se dio cuenta de que había perdido de vista al hombre de la camisa azul. Miró a su alrededor, pero no lo vio en ninguna parte. La sensación de inquietud que había estado experimentando durante toda la noche se intensificó. «¿Todo bien, señora?», preguntó el operador del juego, notando su expresión preocupada. «Sí, todo bien», mintió María Elena, pero mantuvo a sus hijos más cerca de ella. Alejandro logró encestar 2 aros y ganó un pequeño oso de peluche azul que inmediatamente le regaló a Carlos. El niño más pequeño abrazó el peluche contra su pecho, junto con su dinosaurio de plástico. «¿Podemos intentar otro juego?», preguntó Sofía, señalando hacia los dardos. María Elena miró su reloj. 11:05 p.m. El parque cerraría en menos de una hora, y la lluvia continuaba cayendo con intensidad. La mayoría de las familias ya se habían marchado, y solo quedaban unas pocas personas dispersas por el parque. «Un juego más y nos vamos», dijo María Elena, sacando más monedas de su bolso. Sofía eligió el juego de los dardos, donde tenía que reventar globos para ganar premios. Era más difícil que los aros, pero ella estaba determinada a ganar algo por sí misma. Mientras Sofía se concentraba en apuntar, María Elena notó que Roberto, el supervisor, se acercaba caminando rápidamente hacia ellos. «Disculpe, señora», dijo Roberto con una expresión seria. «Vamos a tener que cerrar esta área en unos minutos debido a la lluvia. La tormenta se está intensificando y es por seguridad». María Elena asintió comprensivamente. «No hay problema. Los niños pueden intentar una vez más y nos vamos». Roberto sonrió y se alejó para avisar a otros visitantes. María Elena observó que efectivamente había muy poca gente en el parque. Contó mentalmente. Además de ellos, solo había una pareja de adolescentes cerca de la montaña rusa, una familia con 2 niños pequeños dirigiéndose hacia la salida y algunos empleados limpiando y preparando el cierre. Sofía logró reventar un globo en su segundo intento y ganó un pequeño conejo de peluche rosa. Estaba radiante de felicidad mientras abrazaba su premio. «¿Listos para irnos?», preguntó María Elena cargando a Carlos, quien se había quedado dormido nuevamente. «¿Podemos subir al carrusel una vez más?», preguntó Alejandro. «Por favor». María Elena dudó. Estaba cansada después de su turno doble en el hospital y la lluvia hacía que quisiera llegar a casa lo más pronto posible. Pero vio la expresión esperanzada en los rostros de Alejandro y Sofía y se dio cuenta de que probablemente pasaría mucho tiempo antes de que pudiera traerlos de nuevo. «Está bien, pero solo una vuelta más», decidió. Se dirigieron hacia el carrusel bajo la lluvia, que ahora caía con fuerza suficiente para empapar sus ropas en segundos. María Elena se preguntó si Carmen seguiría operando el carrusel con este clima. Efectivamente, cuando llegaron al carrusel, Carmen estaba en el proceso de cubrir los controles con una lona plástica. «Disculpe», llamó María Elena, «¿mis hijos pueden subir una vez más?».
Carmen miró hacia el cielo y luego hacia los niños. Bueno, técnicamente deberíamos cerrar, pero si es rápido... Roberto dijo que tenemos hasta las 11:30. Gracias, exclamó Alejandro, corriendo hacia su caballo blanco favorito. Sofía siguió a su hermano, eligiendo el mismo caballo rosado de antes. Carlos se despertó al escuchar la música del carrusel y pidió subir también. ¿Está segura de que es seguro?, preguntó María Elena a Carmen, notando que la lluvia goteaba desde el techo parcial del carrusel. Sí, la lluvia no es problema para el carrusel. Es un sistema sellado, explicó Carmen mientras preparaba los controles. María Elena subió a la plataforma central con Carlos, quien había decidido que quería montar con su mamá en lugar de solo. Alejandro y Sofía estaban en sus caballos listos para comenzar. ¡Aquí vamos!, gritó Carmen, activando el carrusel. La música comenzó a sonar, la familiar melodía de Cielito Lindo llenando el aire húmedo de la noche. Los caballos comenzaron su danza vertical, mientras la plataforma giraba lentamente. Las luces del carrusel creaban un espectáculo hipnótico de colores que se reflejaban en las gotas de lluvia. Era extrañamente mágico. A pesar de la lluvia, o quizás debido a ella, el momento se sentía especial, como si estuvieran solos en su propio mundo privado de fantasía. La lluvia creaba una cortina alrededor del carrusel, aislándolos del resto del parque. María Elena miraba alternativamente a Alejandro y Sofía, asegurándose de que estuvieran seguros y disfrutando del paseo. Carlos se acurrucaba contra ella, sosteniendo su dinosaurio y su nuevo oso de peluche. Fue durante la segunda vuelta del carrusel cuando María Elena notó que las luces del resto del parque comenzaban a apagarse. Los empleados estaban cerrando las atracciones una por una, preparándose para el cierre final. ¡Carmen!, gritó María Elena por encima de la música. Creo que deberíamos parar. Carmen asintió y comenzó a reducir la velocidad del carrusel. Una vuelta más y paramos, respondió. Pero cuando el carrusel completó esa vuelta final y se detuvo, algo había cambiado. El parque se había vuelto extrañamente silencioso, como si la lluvia hubiera absorbido todos los sonidos. Las luces principales estaban apagadas, dejando solo las luces de emergencia y las del carrusel. María Elena bajó de la plataforma con Carlos en brazos y se dirigió hacia donde debían estar Alejandro y Sofía. Pero cuando llegó a los caballos blanco y rosado, estaban vacíos. «¿Alejandro? ¿Sofía?», gritó, su voz cortada por el pánico. Carmen dejó los controles y corrió hacia ella. «¿Qué pasa? ¿Dónde están los niños?». María Elena miró desesperadamente alrededor del carrusel, revisando debajo de la plataforma, detrás de los caballos, en cada rincón posible. «Estaban aquí hace un segundo. Estaban en sus caballos. Quizás bajaron y fueron a los baños», sugirió Carmen, aunque su voz traicionaba su propia preocupación. María Elena corrió hacia los baños públicos, que estaban a unos 30 metros del carrusel. La lluvia había creado charcos profundos que salpicaban agua fría en sus piernas mientras corría. «Alejandro, Sofía», gritaba, su voz resonando en el aire húmedo. Los baños estaban vacíos. Corrió de regreso hacia el carrusel, donde Carmen estaba buscando con una linterna. «Roberto», gritó Carmen hacia su radio, «tenemos una emergencia en el carrusel». Roberto llegó corriendo en menos de 2 minutos, junto con otros 2 empleados. Su expresión cambió de irritación a alarma cuando vio el estado de pánico de María Elena. «¿Qué pasó exactamente?», preguntó Roberto, tomando el control de la situación. «Mis hijos, Alejandro y Sofía, estaban en el carrusel». María Elena hablaba entre sollozos, abrazando a Carlos con fuerza. «Cuando se detuvo, ya no estaban. Simplemente desaparecieron». Roberto habló rápidamente por su radio, ordenando a todos los empleados que detuvieran el proceso de cierre y ayudaran en la búsqueda. En cuestión de minutos, las luces del parque se encendieron nuevamente, iluminando cada rincón. «¿Cuándo los vio por última vez?», preguntó Roberto. «Durante el paseo. Estaban en sus caballos, el blanco y el rosado. Yo estaba con Carlos en el centro del carrusel». María Elena trataba de mantener la calma para poder pensar con claridad. «¿Es posible que se hayan bajado durante el paseo?», preguntó uno de los empleados. «No»,
Estaba mirándolos todo el tiempo, gritó María Elena. Algo está muy mal aquí. La búsqueda se intensificó. Los empleados revisaron cada atracción, cada baño, cada rincón del parque. Llamaron por el sistema de sonido, pidiendo a Alejandro y Sofía que se presentaran en la entrada principal. A las 11:50 p.m., Roberto tomó la decisión de llamar a la policía. ¿Hay alguna posibilidad de que hayan salido del parque?, preguntó el oficial Ramírez, el primer policía en llegar. No, imposible, respondió Roberto. Solo hay una salida y está monitoreada. Nadie puede salir sin pasar por la caseta de seguridad. El oficial Ramírez, un hombre de 35 años con 12 años de experiencia en la policía de Guadalajara, comenzó a tomar notas detalladas. Había respondido a llamadas de niños perdidos antes, pero algo sobre esta situación le resultaba inquietante. ¿Había otras personas en el carrusel?, preguntó. No, solo mis hijos, respondió María Elena. Pero había un hombre en camisa azul que había estado observándonos durante la noche. ¿Puede describirlo? María Elena hizo su mejor esfuerzo para recordar los detalles: altura aproximada, edad, color de cabello, la manera en que se movía por el parque. El oficial Ramírez se dirigió hacia Carmen. ¿Usted operaba el carrusel? Sí, soy Carmen Flores. He trabajado aquí durante 8 años, respondió Carmen, claramente nerviosa. ¿Vio a los niños bajarse del carrusel? No, el carrusel estaba girando. Yo estaba concentrada en los controles debido a la lluvia. ¿Cuánto tiempo duró el paseo? Aproximadamente 4 minutos, tal vez 5 debido a la lluvia. El oficial Ramírez se alejó para hacer algunas llamadas por radio. En pocos minutos llegaron más policías, incluyendo detectivos y un equipo de búsqueda especializado. La detective Laura Mendoza, una mujer de 42 años especializada en casos de personas desaparecidas, se hizo cargo de la investigación. Su presencia trajo un nivel de profesionalismo que calmó ligeramente a María Elena. «Señora Vázquez», dijo la detective Mendoza con voz tranquila pero firme, «vamos a encontrar a sus hijos, pero necesito que me cuente todo lo que recuerda de esta noche, desde el momento en que llegaron al parque». María Elena relató toda la noche. La llegada tardía, el hombre de la camisa azul, los juegos, la decisión de subir al carrusel una vez más. La detective tomaba notas meticulosas, haciendo preguntas específicas sobre horarios y ubicaciones. ¿Los niños conocían el parque? ¿Habían estado aquí antes? No era la primera vez, respondió María Elena. ¿Tienen algún lugar favorito donde podrían esconderse en casa? Alejandro a veces se esconde en el closet cuando juega, pero aquí no conocen el lugar. La detective Mendoza organizó una búsqueda sistemática. Los empleados del parque fueron interrogados uno por uno. Se revisaron las cámaras de seguridad, aunque rápidamente se descubrió que el sistema era viejo y tenía varios puntos ciegos, incluyendo el área del carrusel. ¿Cómo es posible que no haya cámaras en el carrusel?, preguntó la detective a Roberto. Hubo problemas de presupuesto, admitió Roberto. Íbamos a instalar nuevas cámaras el próximo mes. A medida que pasaban las horas, la búsqueda se expandió más allá del parque. La policía estableció un perímetro de búsqueda que incluía las calles circundantes, edificios abandonados y cualquier lugar donde 2 niños pequeños pudieran haberse refugiado de la lluvia. A las 2:30 a.m. se emitió una alerta Amber. Las fotografías escolares de Alejandro y Sofía comenzaron a circular en las redes sociales y en los medios de comunicación locales. María Elena se negó a ir a casa, insistiendo en permanecer en el parque hasta que encontraran a sus hijos. Su hermana, Teresa, llegó para ayudar a cuidar a Carlos, quien no comprendía completamente lo que estaba pasando, pero se aferraba a su madre con más fuerza de lo usual. ¿Dónde están Ale y Sophie?, preguntaba Carlos repetidamente. «Están jugando a las escondidas», le decía Teresa, tratando de proteger al niño de la verdad aterradora. La detective Mendoza y su equipo trabajaron toda la noche, pero cuando amaneció el 3 de noviembre, no habían encontrado ni rastro de Alejandro y Sofía Vázquez. Era como si hubieran desaparecido en el aire durante esos 4 minutos en que el carrusel giró bajo la lluvia. El parque Fantasía Mágica nunca volvió a ser el mismo después de esa noche. La historia de los niños desaparecidos se convirtió en leyenda urbana.
y gradualmente las familias dejaron de visitar el lugar. Las autoridades mantuvieron la investigación abierta, pero los meses pasaron sin nuevas pistas. Un año después, el parque cerró definitivamente. Roberto perdió su trabajo y se mudó a otra ciudad. Carmen desarrolló insomnio y nunca pudo volver a escuchar Cielito Lindo sin sentir un nudo en el estómago. María Elena siguió visitando el parque abandonado durante años, gritando los nombres de sus hijos en la esperanza de que, de alguna manera, aún estuvieran allí, esperando a que los encontrara. Pero el carrusel permaneció inmóvil, sus caballos congelados en el tiempo, guardianes silenciosos de un secreto que parecía imposible de resolver. Guadalajara, México, octubre de 2024. Diego Morales ajustó la correa de su cámara mientras caminaba por la calle Reforma, dirigiéndose hacia lo que una vez fue el parque de diversiones Fantasía Mágica. A sus 28 años, Diego se había establecido como uno de los fotógrafos urbanos más reconocidos de Guadalajara, especializándose en la documentación de lugares abandonados y la decadencia urbana. Su trabajo había sido exhibido en galerías de la ciudad y había ganado varios premios por su capacidad de capturar la belleza melancólica de espacios olvidados. Era un día gris de octubre, con nubes bajas que amenazaban lluvia. Diego llevaba su equipo habitual, una cámara DSLR profesional, varios lentes, un trípode ligero y una mochila llena de baterías y tarjetas de memoria. Había pasado semanas investigando la historia del parque cerrado, leyendo artículos de periódicos archivados y entrevistando a exempleados para su proyecto fotográfico Memorias Olvidadas, la decadencia de los espacios de entretenimiento en Guadalajara. La historia de los niños desaparecidos había captado especialmente su atención. Diego había tenido 8 años en 2008, la misma edad que Alejandro Vázquez cuando desapareció. La historia lo había impactado profundamente cuando era niño, y sus padres habían usado el caso como una advertencia sobre no alejarse de ellos en lugares públicos. «Nunca sabemos qué tipo de gente anda por ahí», le decía su madre, Isabel, cada vez que salían a centros comerciales o festivales. «Recuerda lo que pasó con esos niños en el parque». Ahora, como adulto, Diego se sentía atraído hacia el lugar no por morbo, sino por una necesidad artística de documentar cómo los espacios abandonados guardan los ecos de tragedias pasadas. Su trabajo no buscaba explotar la tragedia, sino honrar la memoria de los lugares y las personas que los habitaron. El Parque Fantasía Mágica había permanecido cerrado durante 16 años. Después del cierre en 2009, varios desarrolladores habían intentado comprar el terreno, pero los propietarios originales se habían negado a vender, aparentemente debido a problemas legales y disputas familiares. El resultado era un limbo legal que había dejado el parque en un estado de abandono controlado. Diego llegó a la entrada principal del parque a las 10:30 am. Los portones de hierro estaban cerrados con cadenas oxidadas, pero había una sección de la cerca perimetral que había sido dañada por el tiempo y que permitía el acceso a exploradores urbanos y vagabundos. Durante sus investigaciones, Diego había obtenido un permiso especial de la alcaldía para documentar el lugar, aunque técnicamente el acceso seguía siendo restringido. La entrada original del parque, que una vez había estado decorada con murales coloridos de personajes de cuentos de hadas, ahora mostraba solo paredes descascaradas con grafiti. Los murales habían sido destruidos por vándalos y el clima, dejando solo fragmentos de color que se aferraban desesperadamente al concreto agrietado. Diego sacó su cámara y comenzó a documentar su entrada. La vegetación había invadido gran parte del parque. Los arbustos y hierbas crecían salvajemente entre los senderos agrietados, y las palmeras que una vez proporcionaron sombra agradable, ahora se alzaban como centinelas fantasmales con sus frondas secas colgando como cabello muerto. Mientras se adentraba en el parque, Diego pudo ver la extensión completa del abandono. La montaña rusa se alzaba como el esqueleto de una bestia prehistórica, su estructura de acero oxidado y retorcido por el tiempo y la negligencia. Los rieles habían sido parcialmente desmantelados por ladrones de metales, dejando secciones peligrosamente colgantes. Los puestos de comida y juegos se habían convertido en refugios improvisados para personas sin hogar.
Diego podía ver evidencia de fogatas recientes, botellas vacías y bolsas de basura dispersas. El aire olía a humedad, metal oxidado y una mezcla de orina y descomposición orgánica. A pesar de la desolación, Diego encontraba una extraña belleza en el lugar. La naturaleza reclamando lentamente lo que había sido construido por el hombre, la manera en que la luz se filtraba a través de las estructuras abandonadas, creando patrones intrincados de sombras y luz. Era exactamente el tipo de escenario que buscaba para su proyecto. Pasó las siguientes 2 horas fotografiando diferentes secciones del parque. Capturó imágenes de los juegos mecánicos cubiertos de óxido, los puestos de comida con sus ventanas rotas, los senderos invadidos por la vegetación. Cada fotografía contaba una historia de abandono y decadencia, pero también de resistencia y transformación. Fue cuando se acercó al centro del parque que Diego vio el carrusel por primera vez. La estructura estaba parcialmente protegida por un techo de metal corrugado que había resistido mejor el paso del tiempo que otras partes del parque. El carrusel en sí era un espectáculo surrealista. Los caballos, que una vez fueron coloridos y alegres, ahora estaban desteñidos y cubiertos de óxido y grafiti. Algunos habían perdido sus cabezas o patas, mientras que otros colgaban en ángulos imposibles de sus postes de bronce. Diego se acercó lentamente, sintiendo un peso extraño en el pecho. Este era el lugar donde Alejandro y Sofía Vázquez habían desaparecido. Había leído todos los artículos de periódicos, había hablado con personas que recordaban la historia, pero estar físicamente en el lugar le daba una perspectiva completamente diferente. El carrusel tenía aproximadamente 10 metros de diámetro. La plataforma central estaba agrietada y cubierta de hojas secas y basura. Los controles, que una vez habían sido operados por Carmen Flores, estaban oxidados y parcialmente desmantelados. Cables eléctricos colgaban como venas expuestas, y el sistema de sonido que había tocado Cielito Lindo esa noche lluviosa de 2008 era ahora solo una carcasa vacía. Diego comenzó a fotografiar el carrusel desde diferentes ángulos. Quería capturar no solo la decadencia física, sino también la atmósfera emocional del lugar. Usó su lente de 50 milímetros para tomas más íntimas de caballos individuales, enfocándose en los detalles de la corrosión y el desgaste. Mientras trabajaba, Diego notó que no estaba completamente solo en el parque. Había visto a un hombre mayor cerca de la entrada, aparentemente buscando entre los escombros, probablemente alguien sin hogar, buscando algo de valor. Diego había aprendido a ser respetuoso con las personas que habitaban estos espacios abandonados, entendiendo que, para algunos, estos lugares representaban refugio y hogar. Después de 1 hora fotografiando el carrusel, Diego decidió explorar las estructuras circundantes. Había un edificio pequeño que una vez había albergado los baños públicos, ahora completamente vandalizados y llenos de grafiti. También había una estructura que parecía haber sido una oficina administrativa, con ventanas rotas y puerta colgando de sus bisagras. Fue mientras exploraba esta zona que Diego encontró algo interesante. En una de las paredes del edificio administrativo, alguien había creado un memorial improvisado. Había flores de plástico descoloridas, velas derretidas y fotografías laminadas de Alejandro y Sofía Vázquez. Las fotos eran las mismas que habían circulado en los medios en 2008. Alejandro, con su sonrisa traviesa y cabello oscuro revuelto, Sofía con sus coletas y expresión dulce. Diego fotografió el memorial con respeto, entendiendo que representaba el dolor persistente de una madre que nunca había dejado de buscar a sus hijos. Había leído en sus investigaciones que María Elena Vázquez visitaba el parque regularmente durante los primeros años después del cierre, gritando los nombres de sus hijos y dejando flores. Mientras examinaba más de cerca el memorial, Diego notó algo más. Había una nota escrita a mano, protegida por una bolsa de plástico. La letra era femenina, escrita con tinta azul que se había desvanecido con el tiempo. Alejandro y Sofía, mamá sigue buscándolos. Nunca me rendiré. Los amo para siempre. Mamá, diciembre 2015. La nota tenía casi 9 años. Diego sintió un nudo en la garganta al imaginar a una madre devastada viniendo a este lugar desolado.
Aferrándose a la esperanza de encontrar respuestas que nunca llegaron, decidió continuar su trabajo, pero ahora con una sensación diferente. Ya no era solo un proyecto artístico, se sentía como si estuviera documentando un lugar sagrado, un espacio donde el dolor y la pérdida habían dejado huellas indelebles. Diego regresó al carrusel, esta vez con la intención de crear una serie de fotografías más contemplativas. Quería capturar la manera en que la luz interactuaba con la estructura abandonada, cómo las sombras creaban patrones en el suelo agrietado. Instaló su trípode y comenzó a trabajar con exposiciones más largas, permitiendo que la luz se moviera a través del marco mientras el obturador permanecía abierto. Las nubes se habían espesado, creando una luz difusa que era perfecta para este tipo de fotografía. Fue mientras ajustaba su cámara para una toma específica del lado norte del carrusel que Diego notó algo extraño. Había una irregularidad en la base de la plataforma del carrusel, una pequeña área donde el concreto parecía haber sido reparado o reemplazado. El color era ligeramente diferente y la textura no coincidía con el resto de la base. Diego se acercó para examinar el área más de cerca. Efectivamente, había una sección rectangular de aproximadamente 1 metro por medio metro donde el concreto era diferente. Parecía ser más nuevo que el resto, aunque aún mostraba años de desgaste por la intemperie. Mientras fotografiaba esta anomalía, Diego comenzó a preguntarse si había alguna conexión con la desaparición de los niños. ¿Había sido necesario reparar esta sección después de 2008? ¿O era solo una coincidencia? Decidió documentar el hallazgo meticulosamente. Tomó fotografías desde diferentes ángulos, incluyendo primeros planos que mostraban la diferencia en la textura del concreto. También tomó medidas aproximadas usando su cámara como referencia de escala. Mientras trabajaba, Diego escuchó pasos acercándose. Se volvió y vio al hombre mayor que había notado antes cerca de la entrada. Era un hombre de aproximadamente 60 años, con cabello gris y ropa desgastada. Caminaba con una ligera cojera y llevaba una bolsa de plástico con algunas pertenencias. ¿Eres periodista?, preguntó el hombre con voz ronca. No, soy fotógrafo, respondió Diego, manteniendo un tono respetuoso. Estoy documentando lugares abandonados. El hombre se acercó más, mirando la cámara con curiosidad. Yo era empleado aquí, dijo después de un momento. Trabajé en mantenimiento durante 5 años, hasta que cerraron. Diego sintió un repentino interés. ¿Estabas aquí cuando desaparecieron los niños? El hombre, que se presentó como Esteban Ruiz, asintió lentamente. Esa noche cambió todo. Yo no estaba trabajando, pero conocía a toda la gente que estaba aquí. Carmen, Roberto, todos ellos. ¿Recuerdas algo específico de esa noche? Esteban miró hacia el carrusel, sus ojos mostrando una mezcla de tristeza y algo que Diego no pudo identificar completamente. Hubo muchas cosas raras después de esa noche. La policía hizo muchas preguntas, pero nunca encontraron nada. ¿Qué tipo de cosas raras? Bueno, por ejemplo, tuvieron que reparar parte de la base del carrusel unas semanas después. Dijeron que había problemas estructurales causados por la lluvia de esa noche. Diego sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Te refieres a esta área?, preguntó, señalando la sección de concreto que había estado fotografiando. Esteban se acercó y examinó el área. Sí, exactamente esa. Trajeron trabajadores especiales, no del parque. Trabajaron durante toda una noche, muy secretos. Yo venía a veces después del cierre para revisar que todo estuviera bien y los vi trabajando con luces grandes. ¿Recuerdas cuándo exactamente? Fue como 3 o 4 semanas después de la desaparición. Noviembre, creo. Hacía frío. Diego tomó notas mentales de toda esta información. ¿Sabes por qué era necesario reparar esa sección específicamente? Esteban se encogió de hombros. Dijeron que había problemas de drenaje, que el agua se estaba acumulando debajo de la plataforma. Pero era extraño, porque el resto del carrusel no tenía problemas similares. ¿Alguna vez sospechaste que podría haber otra razón? Esteban miró a Diego con una expresión que sugería que había pensado en esa posibilidad muchas veces. Mira, joven, yo trabajé en mantenimiento durante muchos años. Conozco la diferencia entre una reparación normal y algo más. Esa no era una reparación normal.
¿Qué crees que era? No lo sé, pero después de esa noche, Roberto actuaba muy extraño, nervioso todo el tiempo. Y Carmen, ella nunca volvió a ser la misma. Dejó de hablar con la gente, siempre parecía asustada. Diego continuó haciendo preguntas, pero Esteban no tenía más información específica. Sin embargo, había plantado una semilla de sospecha que Diego no podía ignorar. Después de que Esteban se alejó, Diego pasó el resto del día documentando el carrusel con un enfoque diferente. Ya no era solo un proyecto artístico, se había convertido en una investigación. Fotografió la sección reparada desde todos los ángulos posibles, documentó su ubicación exacta en relación con el resto del carrusel y tomó medidas precisas. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Diego se preparó para irse. Había sido un día productivo, pero también perturbador. La conversación con Esteban había abierto posibilidades que no había considerado antes. Antes de marcharse, Diego tomó una última serie de fotografías del carrusel completo. Quería capturar el ambiente del lugar cuando la luz del día se desvanecía, cuando las sombras se alargaban y el lugar se volvía aún más siniestro. Fue durante esta sesión final que Diego notó algo más. Mientras revisaba las imágenes en la pantalla LCD de su cámara, vio que una de las fotografías mostraba algo que no había notado a simple vista. En el fondo de una de las imágenes, parcialmente oscurecida por las sombras, había una figura humana. Diego amplió la imagen en la pantalla de su cámara. Era difícil distinguir los detalles, pero definitivamente parecía ser una persona observando desde la distancia. La figura estaba demasiado lejos y la imagen era demasiado pequeña para identificar quién era, pero le pareció extraño que no hubiera notado a nadie más en el parque durante las últimas horas. Revisó otras fotografías de la misma sesión, pero la figura solo aparecía en una imagen. Era como si alguien hubiera estado observándolo brevemente y luego desaparecido. Diego guardó su equipo y se dirigió hacia la salida del parque. Mientras caminaba por los senderos abandonados, no pudo evitar sentir que alguien lo estaba observando. Se volvió varias veces, pero no vio a nadie. El parque estaba sumido en el silencio, solo interrumpido por el sonido del viento moviendo las hojas secas. Esa noche, en su apartamento en la colonia americana, Diego revisó todas las fotografías que había tomado durante el día. Había capturado imágenes poderosas de la decadencia y el abandono, pero su atención se centraba repetidamente en las fotos de la sección reparada del carrusel. Utilizó software de edición para mejorar las imágenes, ajustar el contraste y la luminosidad para revelar detalles que no eran obvios a simple vista. En una de las fotografías, pudo distinguir lo que parecían ser líneas de unión en el concreto, sugiriendo que la reparación había sido más extensa de lo que parecía inicialmente. Diego también investigó más sobre la cronología de eventos después de la desaparición. Revisó archivos de periódicos en línea, buscó informes policiales públicos y trató de contactar a personas que habían trabajado en el parque. Descubrió que la investigación policial había sido cerrada oficialmente en 2011, después de 3 años sin nuevas pistas. El caso había sido clasificado como desaparición sin resolver, pero no como homicidio debido a la falta de evidencia de violencia. Sin embargo, Diego también encontró algo interesante en los archivos de la alcaldía. Había un permiso de construcción fechado en noviembre de 2008 para reparaciones estructurales menores en el parque de diversiones Fantasía Mágica. El permiso había sido solicitado por una empresa de construcción que Diego no reconocía. Decidió investigar más sobre esta empresa. Una búsqueda en línea reveló que Construcciones Rápidas Jalisco había sido una empresa pequeña que operó entre 2005 y 2012. No había mucha información disponible sobre sus proyectos o empleados. Mientras más investigaba, más preguntas tenía Diego. ¿Por qué se había necesitado reparar específicamente esa sección del carrusel? ¿Quién había decidido hacer la reparación tan pronto después de la desaparición? ¿Y por qué había sido hecha durante la noche, como había mencionado Esteban? Diego decidió que necesitaba hablar con más personas que hubieran estado involucradas en los eventos de 2008. Comenzó a hacer una lista de personas para contactar: Carmen Flores, Roberto Castillo, los oficiales de policía que habían investigado el caso
y, si era posible, María Elena Vázquez. También decidió que necesitaba regresar al parque, pero esta vez con equipo diferente. Quería usar un detector de metales para examinar el área alrededor de la sección reparada del carrusel. Si había algo enterrado allí, tal vez podría encontrar evidencia. Pero primero, necesitaba procesar toda la información que había recopilado y planificar su próximo movimiento cuidadosamente. Diego se sentía como si estuviera al borde de descubrir algo importante, algo que había permanecido oculto durante 16 años. Mientras se preparaba para dormir, Diego no pudo evitar pensar en Alejandro y Sofía Vázquez, dos niños que habían desaparecido en un momento de alegría familiar durante un paseo en carrusel en una noche lluviosa. Su desaparición había dejado un vacío que nunca había sido llenado, un misterio que había consumido la vida de su madre y haunted la memoria colectiva de Guadalajara. Diego tenía la sensación de que sus fotografías podrían ser la clave para finalmente resolver el misterio, pero también sabía que tendría que proceder con cuidado. Si realmente había algo enterrado bajo el carrusel, las implicaciones serían enormes. Por primera vez en 16 años, alguien estaba haciendo las preguntas correctas sobre la desaparición de los niños Vázquez. Y Diego Morales, armado con su cámara y su determinación, estaba preparado para encontrar las respuestas, sin importar cuán perturbadoras pudieran ser. Diego no pudo dormir bien durante las 3 semanas siguientes a su primera visita al parque abandonado. Las fotografías que había tomado, especialmente las de la sección reparada del carrusel, ocupaban constantemente sus pensamientos. Había ampliado e impreso las imágenes más significativas, colgándolas en las paredes de su apartamento como un detective obsesionado con resolver un caso. Su novia, Sofía Herrera, había comenzado a preocuparse por su comportamiento. Diego pasaba horas estudiando las fotografías, investigando en Internet sobre técnicas de construcción y métodos de detección de alteraciones en concreto. Había contactado a un ingeniero civil de la Universidad de Guadalajara para consultarle sobre las anomalías que había observado en las imágenes. Definitivamente, parece ser una reparación posterior, le había confirmado el ingeniero, Dr. Carlos Mendoza, durante una reunión en su oficina. El color del concreto es diferente, y puedes ver las líneas de unión, pero determinar cuándo se hizo o por qué requeriría una inspección física. Diego había pasado días tratando de contactar a las personas que habían trabajado en el parque durante 2008. Roberto Castillo, el supervisor nocturno, había sido difícil de localizar. Finalmente, Diego lo encontró trabajando como conserje en un edificio de oficinas en el centro de Guadalajara. Roberto, ahora de 61 años, había envejecido considerablemente. Su cabello estaba completamente gris y sus ojos mostraban el cansancio de alguien que había cargado con un peso emocional durante años. Cuando Diego se presentó y explicó su proyecto, Roberto se mostró reacio a hablar. «Esa noche arruinó mi vida», había dicho Roberto, sentado en una pequeña oficina llena de productos de limpieza. «Perdí mi trabajo, mi reputación. La gente pensaba que yo sabía algo que no estaba diciendo». «¿Recuerdas algo específico sobre las reparaciones que se hicieron después?», había preguntado Diego. Roberto había mirado por la ventana durante un largo momento antes de responder. «Esas reparaciones no fueron idea mía. Vinieron órdenes de los propietarios del parque. Dijeron que era por problemas estructurales, pero yo nunca había visto problemas en esa área». «¿Quién supervisó las reparaciones?». «Un contratista externo. No usaron a nuestro personal regular. Trabajaron durante 2 noches, muy rápido. Yo solo estaba ahí para abrir y cerrar el parque». «¿Viste qué tipo de trabajo estaban haciendo exactamente?». Roberto había hesitado antes de responder. «Estaban excavando. Removieron una sección grande del piso alrededor del carrusel. Después pusieron concreto nuevo». «¿Excavando para qué?». «Dijeron que para instalar mejor drenaje, pero...». Roberto había dejado la frase inconclusa. «¿Pero qué?». «Nunca habíamos tenido problemas de drenaje en esa área. Y después de las reparaciones, tampoco mejoró el drenaje. Era como si hubieran excavado por otra razón». La conversación con Roberto había confirmado las sospechas de Diego. Había algo extraño sobre esas reparaciones, algo que no encajaba con la explicación oficial.
Diego también había logrado contactar a Carmen Flores, la operadora del carrusel. Carmen, ahora de 68 años, vivía en una casa modesta en la colonia Oblatos. Cuando Diego la visitó, encontró a una mujer visiblemente traumatizada por los eventos de 2008. Nunca pude volver a trabajar en parques de diversiones, le había contado Carmen, sirviendo café en tazas desportilladas. Cada vez que escuchaba música de carrusel, me daba ataques de pánico. Carmen había estado llorando durante gran parte de la conversación, especialmente cuando hablaba sobre Alejandro y Sofía. Eran niños tan dulces. Alejandro era tan energético y Sofía tenía esa sonrisa que te derretía el corazón. ¿Notaste algo extraño esa noche, además de la desaparición? Carmen había pensado cuidadosamente antes de responder. Había un hombre que había estado observando a la familia durante toda la noche. María Elena lo había mencionado también. ¿Podrías describirlo? Era de mediana edad, delgado, con camisa azul, pero lo extraño era que parecía conocer el parque muy bien. Se movía como si supiera exactamente dónde estaba todo. ¿Como si hubiera trabajado allí antes? Exactamente, pero yo conocía a todos los empleados actuales y anteriores. Él no era uno de nosotros. Carmen también había mencionado algo que Diego encontró particularmente interesante. Después de las reparaciones, el carrusel nunca funcionó igual. Había un ruido extraño, como si algo estuviera fuera de lugar debajo de la plataforma. ¿Qué tipo de ruido? Como si hubiera espacio hueco debajo. Cuando encendía el motor, se escuchaba un eco que nunca había estado ahí antes. Toda esta información había llevado a Diego a tomar una decisión. Necesitaba regresar al parque, pero esta vez con equipo especializado. Había contactado a un amigo, Miguel Santos, que trabajaba como arqueólogo urbano y tenía acceso a equipos de detección de metales y radar de penetración terrestre. Miguel, de 32 años, había sido compañero de universidad de Diego y compartía su pasión por descubrir secretos ocultos en espacios urbanos. Cuando Diego le explicó la situación, Miguel había accedido inmediatamente a ayudar. «Si realmente hay algo enterrado ahí, lo vamos a encontrar», había dicho Miguel, revisando su equipo en su laboratorio de la Universidad de Guadalajara. La noche del 15 de noviembre de 2024, Diego y Miguel se reunieron en las afueras del parque abandonado. Llevaban equipo especializado, un detector de metales profesional, un radar de penetración terrestre portátil, linternas LED potentes y herramientas de excavación básicas. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto?», preguntó Miguel, mientras se acercaban a la entrada del parque. «Si encontramos algo significativo, vamos a tener que llamar a la policía». «Lo sé», respondió Diego, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. «Pero esos niños merecen justicia. Su madre merece saber la verdad». Entraron al parque usando la misma brecha en la cerca que Diego había usado antes. El lugar se sentía aún más siniestro por la noche, con las sombras de las estructuras abandonadas creando formas fantasmales bajo la luz de sus linternas. Se dirigieron directamente hacia el carrusel. Miguel comenzó a ensamblar el equipo de radar mientras Diego instalaba luces portátiles alrededor del área de trabajo. Querían tener visibilidad completa mientras trabajaban. «Vamos a empezar con el radar», dijo Miguel, activando el equipo. «Este aparato puede detectar cambios en la densidad del suelo hasta aproximadamente 2 metros de profundidad». Miguel comenzó a pasar el radar lentamente sobre la sección reparada del carrusel. El equipo emitía bips regulares mientras escaneaba el suelo. Después de varios minutos, el patrón de sonidos cambió. «Aquí hay algo», anunció Miguel, marcando un área rectangular de aproximadamente 1.5 metros por 1 metro. «Hay una cavidad o un cambio significativo en la densidad del suelo». Diego sintió que se le aceleraba el corazón. «¿Qué tan profundo?» «Aproximadamente 1.2 metros. Y hay algo más». Miguel siguió pasando el radar. «Parece que hay objetos metálicos». «¿Objetos metálicos?» «Sí. El radar está detectando múltiples anomalías metálicas en la misma área. Podría ser tubería, pero el patrón no es consistente con infraestructura normal». Miguel completó el escaneo de toda el área alrededor del carrusel. Los resultados eran claros.
Había una anomalía significativa exactamente en la sección que había sido reparada, y no había anomalías similares en ninguna otra parte. ¿Ahora qué?, preguntó Diego. Ahora usamos el detector de metales para obtener más información específica, respondió Miguel, cambiando de equipo. El detector de metales era más preciso para identificar objetos metálicos específicos. Miguel comenzó a pasarlo sobre el área marcada, ajustando la sensibilidad para diferentes tipos de metal. Los resultados fueron inmediatamente inquietantes. El detector identificó múltiples objetos metálicos pequeños en el área, pero también algo más grande y más profundo. «Esto es muy extraño», murmuró Miguel, estudiando la pantalla del detector. «Hay muchos objetos pequeños, como si fueran joyas o botones, y hay algo más grande, como una caja o contenedor metálico». Diego se arrodilló junto a Miguel, tratando de entender lo que estaban viendo. «¿Crees que deberíamos excavar?». Miguel miró a su amigo con una expresión seria. «Diego, si hay lo que creo que hay aquí, esto se convierte en evidencia de un crimen. Necesitamos contactar a las autoridades». «Pero ¿y si están involucradas? ¿Y si por eso nunca investigaron esta área? Entonces contactamos a autoridades superiores, pero no podemos comprometer evidencia potencial excavando nosotros mismos». Diego sabía que Miguel tenía razón, pero también sabía que después de 16 años, las autoridades podrían no tomar en serio sus hallazgos. Necesitaba más evidencia, algo innegable. ¿Qué pasaría si excavamos solo un poco, solo para confirmar que hay algo ahí? Miguel consideró la propuesta. Podríamos hacer una excavación muy limitada, solo para verificar, pero tenemos que ser extremadamente cuidadosos de no contaminar evidencia potencial. Decidieron proceder con una excavación minimal. Miguel marcó un área pequeña donde las lecturas del detector de metales eran más fuertes. Comenzaron a excavar cuidadosamente, removiendo el suelo capa por capa. A los 30 centímetros de profundidad, el detector comenzó a reaccionar más fuertemente. Miguel pasó el detector sobre la tierra que habían removido y encontró algo pequeño y metálico. «¿Qué es?», preguntó Diego, iluminando con su linterna. Miguel limpió cuidadosamente el objeto con un pincel suave. Era pequeño, del tamaño de una moneda, pero claramente no era una moneda. «Es un botón», dijo Miguel examinando el objeto más de cerca. «Un botón de camisa. Parece ser de plástico con refuerzo metálico». Diego fotografió el botón in situ antes de que Miguel lo removiera completamente. Era un botón azul claro con un pequeño ancla grabada, el tipo de botón que se usaría en ropa infantil. «¿Crees que podría ser...?» Diego no terminó la pregunta. «No podemos sacar conclusiones todavía», dijo Miguel, pero su expresión sugería que estaba pensando lo mismo. «Vamos a seguir, pero muy cuidadosamente». Continuaron excavando en incrementos de 5 centímetros. A los 50 centímetros encontraron otro objeto, una pequeña hebilla de plástico del tipo que se usa en mochilas para niños. Diego recordó inmediatamente las descripciones de los artículos de periódico sobre la desaparición. Sofía Vázquez había llevado una pequeña mochila rosa con forma de mariposa esa noche. «Miguel, esto no es coincidencia», dijo Diego, su voz temblando ligeramente. Miguel asintió gravemente. «Necesitamos documentar todo perfectamente. Cada objeto, cada posición, cada profundidad». Continuaron excavando con extrema precaución. A los 70 centímetros, el detector de metales comenzó a reaccionar intensamente. Miguel pasó el detector sobre el área y la señal era tan fuerte que tuvieron que reducir la sensibilidad. «Hay algo grande aquí», murmuró Miguel, marcando el área exacta. Excavaron cuidadosamente alrededor de la señal fuerte. A los 80 centímetros de profundidad, la pala de Miguel tocó algo sólido que no era tierra ni roca. «Para», dijo Miguel, deteniéndose inmediatamente. «Vamos a limpiar esto con pinceles». Usando pinceles y herramientas pequeñas, comenzaron a exponer lo que habían encontrado. Gradualmente, una superficie metálica comenzó a emerger. Era rectangular, aproximadamente del tamaño de una caja de zapatos, y parecía estar hecha de metal galvanizado. «Es una caja», dijo Diego, apenas susurrando. Miguel continuó limpiando alrededor de la caja con movimientos precisos. Después de 20 minutos de trabajo meticuloso,
Habían expuesto completamente la parte superior de la caja metálica. «Necesitamos abrirla», dijo Diego, pero Miguel lo detuvo. «No aquí, no ahora. Esto tiene que ser manejado por profesionales. Pero primero...» Miguel sacó su cámara y comenzó a fotografiar la caja in situ desde todos los ángulos posibles. Diego hizo lo mismo, documentando la posición exacta de la caja, su profundidad y su relación con los otros objetos que habían encontrado. «¿Qué crees que hay adentro?», preguntó Diego. «No lo sé, pero dado el contexto y los otros objetos que encontramos...» Miguel no terminó la frase. Ambos sabían lo que estaban implicando. Después de 16 años, habían encontrado evidencia física que podría estar relacionada con la desaparición de Alejandro y Sofía Vázquez. Miguel tomó medidas precisas de la caja y creó un diagrama detallado de su posición. «Vamos a tener que reportar esto, pero primero necesitamos asegurarnos de que tengamos toda la documentación necesaria». Diego continuó fotografiando mientras Miguel trabajaba. Habían encontrado algo que podría cambiar todo, pero ambos sabían que tenían que manejar la situación con extremo cuidado. «¿Crees que deberíamos llevarnos la caja?», preguntó Diego. «No, eso sería comprometer evidencia». «Pero...» Miguel miró a su alrededor, considerando sus opciones. «Podríamos intentar abrirla aquí solo para ver qué hay adentro. Si documentamos todo perfectamente y si no removemos nada, técnicamente no estaríamos comprometiendo evidencia». Diego sabía que Miguel tenía razón técnicamente, pero también sabía que ambos estaban siendo movidos por la curiosidad y la necesidad de saber la verdad. «Hazlo», dijo Diego finalmente. Miguel sacó una herramienta pequeña de su kit y comenzó a trabajar en la tapa de la caja. Estaba oxidada, pero no había sido sellada permanentemente. Después de varios minutos de trabajo cuidadoso, la tapa se movió ligeramente. «Está abierta», anunció Miguel. Diego dirigió su linterna hacia la caja, mientras Miguel levantaba la tapa lentamente. Lo que vieron dentro les robó el aliento. La caja contenía varios objetos pequeños, pero lo que inmediatamente captó su atención fue un pequeño dinosaurio de plástico verde, exactamente como el que había sido descrito en los informes policiales, como el juguete favorito de Carlos Vázquez. «Dios mío», murmuró Diego, pero había más. También había un pequeño oso de peluche azul, del mismo tipo que Alejandro había ganado en los juegos esa noche, y una pequeña pieza de tela rosa con un patrón de mariposas que podría haber sido parte de la mochila de Sofía. Miguel fotografió el contenido de la caja sin tocar nada. «Esto es evidencia de un crimen», dijo con voz seria. «Estos objetos pertenecían a esos niños». Diego sintió una mezcla de triunfo y horror. Habían encontrado respuestas, pero las respuestas confirmaban lo que nadie había querido considerar. Los niños no habían desaparecido simplemente. Había sido algo mucho más siniestro. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Diego. «Ahora llamamos a la policía, pero no a la policía local. Esto necesita ser manejado por autoridades superiores». Miguel cerró la caja cuidadosamente y comenzó a cubrir el área de excavación con una lona. «Vamos a marcar esta ubicación exacta y vamos a salir de aquí. Necesitamos pensar cuidadosamente sobre cómo presentar esto». Mientras preparaban para marcharse, Diego escuchó un sonido que lo hizo congelarse. Eran pasos, acercándose lentamente a través del parque abandonado. «¿Escuchaste eso?», susurró Diego. Miguel asintió apagando su linterna. Ambos se quedaron completamente quietos, escuchando. Los pasos se acercaron más y luego se detuvieron. Diego pudo escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos. Después de varios minutos que se sintieron como horas, los pasos se alejaron. Miguel y Diego esperaron otros 10 minutos antes de moverse. «Tenemos que irnos», murmuró Miguel. «Ahora». Recogieron su equipo rápidamente, asegurándose de que el área estuviera marcada para futuras investigaciones. Habían encontrado evidencia que podría finalmente resolver el misterio de la desaparición de los niños Vázquez, pero también sabían que su descubrimiento podría ponerlos en peligro. Mientras se dirigían hacia la salida del parque, Diego no pudo evitar mirar hacia atrás, hacia el carrusel. Después de 16 años de silencio, finalmente había revelado sus secretos.
Pero Diego sabía que esto era solo el comienzo. Ahora tenían que asegurarse de que la verdad saliera a la luz sin importar las consecuencias. El descubrimiento de la caja y su contenido cambiaría todo. La investigación, que había sido cerrada oficialmente en 2011, tendría que ser reabierta. Y esta vez, con evidencia física, tal vez finalmente habría justicia para Alejandro y Sofía Vázquez. Pero Diego también sabía que habían abierto una caja de Pandora. Si alguien había enterrado esos objetos deliberadamente, significaba que había alguien que había estado guardando este secreto durante 16 años. Y esa persona no estaría feliz de que su secreto hubiera sido descubierto. Mientras salían del parque y se dirigían hacia el auto de Diego, ambos sabían que sus vidas habían cambiado para siempre. Ya no eran solo un fotógrafo y un arqueólogo documentando lugares abandonados. Ahora eran los descubridores de evidencia que podría resolver uno de los casos más notorios de Guadalajara. La pregunta que quedaba era, ¿estaban preparados para las consecuencias de lo que habían encontrado? Guadalajara, México, diciembre de 2024. La detective Laura Mendoza, ahora con 58 años y cerca de la jubilación, estaba revisando expedientes antiguos en su oficina cuando recibió la llamada que cambiaría todo. Era una mañana fría de diciembre y había estado trabajando en casos rutinarios cuando su teléfono sonó. Detective Mendoza, habla Miguel Santos. Soy arqueólogo urbano de la Universidad de Guadalajara. Necesito hablar con usted sobre el caso de los niños Vázquez que desaparecieron en 2008. La detective se enderezó en su silla. El caso de Alejandro y Sofía Vázquez había sido uno de los más frustrantes de su carrera. ¿Qué tipo de información tiene? Hemos encontrado evidencia física, objetos que creemos pertenecían a los niños. Necesitamos reunirnos lo antes posible. Una hora después, Diego y Miguel estaban sentados en la oficina de la detective Mendoza, presentando fotografías, mediciones y documentación de su descubrimiento. La detective estudió cada imagen con la atención de alguien que había estado esperando este momento durante 16 años. ¿Están seguros de que estos objetos estaban enterrados en la ubicación exacta que han marcado?, preguntó la detective. Completamente seguros, respondió Miguel. Tenemos documentación completa, incluyendo lecturas de radar de penetración terrestre que confirman que el suelo había sido alterado. La detective Mendoza revisó las fotografías del dinosaurio de plástico verde, el oso de peluche azul y la pieza de tela con patrón de mariposas. Estas descripciones coinciden exactamente con los objetos que María Elena Vázquez reportó que sus hijos llevaban esa noche. ¿Qué significa esto legalmente?, preguntó Diego. Significa que vamos a reabrir la investigación oficialmente, y esta vez vamos a hacerlo correctamente. La detective hizo una pausa. Pero necesito que entiendan que esto podría ser peligroso. Si alguien enterró estos objetos deliberadamente, no va a estar contento de que los hayan encontrado. La detective Mendoza organizó inmediatamente un equipo de investigación completo. Esa misma tarde, especialistas forenses, arqueólogos criminales y técnicos en procesamiento de evidencia se dirigieron al parque abandonado. La excavación profesional comenzó al día siguiente. Esta vez, el área alrededor del carrusel fue acordonada como escena del crimen. Los investigadores trabajaron meticulosamente, expandiendo la excavación más allá del área que Diego y Miguel habían explorado. Los resultados fueron más perturbadores de lo que cualquiera había anticipado. A 2 metros de profundidad, los investigadores encontraron algo que confirmó sus peores temores: restos humanos. Específicamente, restos de 2 niños pequeños, enterrados en una tumba improvisada que había sido cubierta con cal para acelerar la descomposición. La noticia se extendió rápidamente por Guadalajara. Los medios de comunicación se congregaron alrededor del parque y la historia se volvió nacional e internacional. Niños desaparecidos encontrados después de 16 años fue el titular en periódicos de todo México. María Elena Vázquez, ahora de 50 años, fue notificada personalmente por la detective Mendoza. Después de 16 años de incertidumbre, finalmente tenía respuestas, aunque no eran las respuestas que había esperado. ¿Sufrieron?
Fue la primera pregunta que hizo María Elena, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Los exámenes forenses sugieren que fue rápido, respondió la detective Mendoza suavemente. No hay evidencia de tortura o abuso prolongado. Las pruebas de ADN confirmaron oficialmente que los restos pertenecían a Alejandro y Sofía Vázquez. Después de 16 años, finalmente habían regresado a casa, pero la investigación estaba lejos de terminar. La detective Mendoza sabía que encontrar los cuerpos era solo el primer paso. Ahora tenían que encontrar al responsable. La evidencia forense reveló detalles importantes. Los niños habían sido asesinados la misma noche de su desaparición, probablemente dentro de las primeras horas después de que desaparecieron del carrusel. El método de muerte había sido asfixia, sin evidencia de trauma físico extenso. ¿Esto significa que quien lo hizo tenía acceso al parque esa noche?, preguntó Diego durante una reunión con la detective. Exactamente. Y no solo acceso, sino conocimiento detallado del lugar. Alguien que sabía exactamente dónde enterrar los cuerpos para que no fueran descubiertos. La detective Mendoza comenzó a reintervistar a todas las personas que habían estado presentes en el parque esa noche. Carmen Flores, ahora enfrentándose a la realidad de lo que había pasado, proporcionó detalles adicionales que había suprimido durante años. Había algo que nunca les dije, admitió Carmen durante su nueva entrevista. Esa noche vi a Roberto hablando con alguien cerca del carrusel después de que los niños desaparecieron. Era el mismo hombre de la camisa azul que había estado observando a la familia. ¿Por qué no reportó esto en 2008? Roberto me dijo que no dijera nada. Dijo que complicaría las cosas. Yo estaba asustada y confundida. Esta nueva información llevó a la detective Mendoza a enfocar su investigación en Roberto Castillo. Cuando los investigadores fueron a buscarlo a su trabajo como conserje, descubrieron que había dejado de presentarse 3 días antes, el mismo día que la noticia sobre el descubrimiento se hizo pública. Roberto Castillo está desaparecido, informó la detective a su equipo. Emitir una orden de búsqueda inmediatamente. La investigación del pasado de Roberto reveló información inquietante. Había tenido varios trabajos anteriores en lugares donde había habido incidentes con niños, aunque nunca había sido formalmente acusado de nada. También había estado en problemas financieros serios en 2008, con deudas de juego significativas. ¿Crees que alguien le pagó para hacer esto?, preguntó Diego. Es posible. O podría haber sido chantaje. Alguien podría haber sabido sobre sus problemas financieros y lo utilizó. La detective Mendoza decidió que necesitaba hablar con María Elena Vázquez nuevamente. Tal vez había detalles sobre esa noche que podrían proporcionar pistas adicionales. María Elena, acompañada por su hijo Carlos, ahora de 20 años, se reunió con la detective en su oficina. Carlos había crecido sin sus hermanos, cargando con el trauma de esa noche durante toda su vida. ¿Recuerda algo más sobre el hombre de la camisa azul?, preguntó la detective. Había algo familiar en él, dijo María Elena después de pensar cuidadosamente. Como si lo hubiera visto antes, pero no podía recordar dónde. ¿Podría haber sido alguien del hospital donde trabajaba? Tal vez. Veía a muchas personas diferentes todos los días. La detective decidió investigar las conexiones entre María Elena y las personas que podrían haber tenido acceso al parque. Revisó listas de empleados del hospital, registros de pacientes y cualquier conexión posible. Fue durante esta investigación que encontró algo interesante. En 2008, un hombre llamado Fernando Aguilar había sido paciente en el hospital donde trabajaba María Elena. Había sido tratado por una herida en la mano que había descrito como un accidente laboral. Fernando Aguilar tenía 45 años en 2008 y trabajaba como contratista de construcción. Más importante aún, su empresa, Construcciones Rápidas Jalisco, había sido la misma empresa que había hecho las reparaciones en el parque después de la desaparición. Tenemos una conexión, anunció la detective a su equipo. Fernando Aguilar conocía a María Elena del hospital, trabajaba en construcción y su empresa hizo las reparaciones en el parque. La investigación de Fernando Aguilar reveló un perfil perturbador. Había estado en problemas con la ley anteriormente por acoso a mujeres y había sido despedido de varios trabajos por comportamiento inapropiado.
También había estado experimentando dificultades financieras en 2008, lo que había llevado al cierre de su empresa de construcción. ¿Dónde está ahora?, preguntó Diego. Esa es la pregunta del millón. Desapareció del registro público en 2012. No hay dirección conocida, no hay registros de empleo, nada. Pero la detective Mendoza tenía décadas de experiencia rastreando personas que no querían ser encontradas. Comenzó a investigar conexiones familiares, propiedades y cualquier rastro financiero que pudiera llevar a Fernando Aguilar. Fue Carlos, el hijo superviviente de María Elena, quien proporcionó la pista crucial. «Hay un hombre que a veces viene al memorial que mi mamá puso en el parque», dijo durante una entrevista. «Nunca habla con nadie, pero siempre está ahí cuando ella va». ¿Puedes describirlo? Es mayor ahora, pero delgado, con cabello gris, siempre lleva una camisa azul. La detective Mendoza organizó inmediatamente vigilancia en el parque. Si Fernando Aguilar realmente visitaba el memorial, era probable que apareciera pronto, especialmente con toda la atención mediática reciente. No tuvieron que esperar mucho. 3 días después, un hombre que coincidía con la descripción apareció en el parque. Los oficiales de vigilancia lo siguieron discretamente hasta una pequeña casa en la colonia Tlaquepaque. «Es él», confirmó la detective después de revisar fotografías de identificación antiguas. Fernando Aguilar. El arresto se realizó al amanecer. Fernando Aguilar, ahora de 61 años, no resistió cuando los oficiales llegaron a su puerta. Era como si hubiera estado esperando este momento durante 16 años. Durante el interrogatorio, Fernando inicialmente negó cualquier participación en la desaparición de los niños, pero cuando la detective Mendoza le presentó la evidencia, los objetos encontrados, las conexiones con el hospital y el parque, los registros de su empresa, su resistencia comenzó a desmoronarse. «Nunca quise que pasara», murmuró finalmente. «No era el plan». «¿Cuál era el plan?», preguntó la detective. Fernando miró hacia el suelo durante un largo momento antes de responder. Yo estaba obsesionado con María Elena. La había visto en el hospital y había comenzado a seguirla. Sabía que iba a llevar a sus hijos al parque esa noche. ¿Y qué pasó? Cuando los niños desaparecieron del carrusel, los encontré escondidos detrás de uno de los puestos de comida. Estaban asustados por la lluvia y habían bajado del carrusel sin que nadie se diera cuenta. ¿Entonces los tomaste? Pensé que si me convertía en el héroe que los encontraba, María Elena estaría agradecida, que tal vez me prestaría atención. La detective Mendoza sintió náuseas mientras escuchaba la confesión. ¿Pero qué salió mal? Los niños comenzaron a gritar. Alejandro trató de correr. Yo solo quería que se callaran. Puse mis manos sobre sus bocas para silenciarlos, pero Fernando comenzó a llorar. No quise matarlos. Solo quería que se callaran. ¿Y después? Sabía que tenía que deshacerme de los cuerpos. Conocía el parque, sabía sobre la construcción que se planeaba para el carrusel. Decidí enterrarlos allí y después ofrecer hacer las reparaciones gratis. ¿Roberto Castillo sabía? No al principio, pero él me vio esa noche después de que había enterrado los cuerpos. Le dije que había encontrado problemas estructurales que necesitaban reparación inmediata. Él no hizo preguntas. La confesión completa de Fernando Aguilar fue grabada y documentada meticulosamente. Admitió no solo el asesinato accidental de los niños, sino también la premeditación del encubrimiento y la manipulación de Roberto Castillo. Roberto Castillo fue encontrado 3 días después en un motel en Tijuana. Había estado huyendo desde que la noticia del descubrimiento se hizo pública. Durante su interrogatorio, admitió que había sospechado que algo estaba mal con las reparaciones, pero había tenido miedo de hacer preguntas. Fernando me dijo que había encontrado problemas estructurales serios, que si no se reparaban inmediatamente, alguien podría resultar herido, declaró Roberto. Yo no sabía que había cuerpos enterrados ahí. Sin embargo, Roberto fue acusado de obstrucción a la justicia por no reportar sus sospechas durante los años siguientes. El caso finalmente se cerró en enero de 2025. Fernando Aguilar fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Alejandro y Sofía Vázquez. Roberto Castillo recibió una sentencia de 5 años por obstrucción a la justicia. María Elena Vázquez, después de 16 años de incertidumbre,
Finalmente pudo enterrar a sus hijos. El funeral fue asistido por cientos de personas de Guadalajara, incluyendo Diego y Miguel, cuyos esfuerzos habían hecho posible que la verdad finalmente saliera a la luz. «Nunca podré agradecerles lo suficiente», le dijo María Elena a Diego durante el funeral. «Mis bebés finalmente pueden descansar en paz». Diego había logrado algo más que documentar un lugar abandonado. Había devuelto la paz a una madre devastada y había traído justicia para 2 niños inocentes. El Parque Fantasía Mágica fue finalmente demolido en febrero de 2025. En su lugar, la ciudad de Guadalajara construyó un pequeño parque memorial dedicado a Alejandro y Sofía Vázquez. El memorial incluye un jardín de flores de cempasúchil, un banco donde las familias pueden sentarse y recordar, y una placa que dice «En memoria de Alejandro y Sofía Vázquez», cuyas vidas fueron interrumpidas demasiado pronto, pero cuya memoria vive para siempre. El carrusel fue desmantelado, pero uno de los caballos, el caballo blanco que había sido el favorito de Alejandro, fue restaurado y colocado en el centro del memorial. No gira, no toca música, pero permanece como un recordatorio silencioso de la alegría que una vez trajeron 2 niños al mundo. Diego continuó su trabajo como fotógrafo urbano, pero el caso de los niños Vázquez cambió su perspectiva. Sus proyectos futuros se enfocaron no solo en la decadencia de espacios abandonados, sino en las historias humanas que estos espacios guardaban. Su serie fotográfica, Memorias Olvidadas, se convirtió en una exhibición permanente en el Museo de Arte de Guadalajara. Miguel Santos regresó a su trabajo como arqueólogo urbano, pero también comenzó a colaborar con fuerzas policiales en casos de personas desaparecidas. Su experiencia en el caso Vázquez demostró cómo la tecnología arqueológica podía ser utilizada para resolver crímenes antiguos. La detective Laura Mendoza se jubiló 6 meses después de cerrar el caso. Había terminado su carrera con el caso que había estado persiguiendo durante 16 años. «No hay mejor manera de terminar», dijo en su discurso de jubilación. «Justicia para Alejandro y Sofía y paz para su madre». El caso de los niños Vázquez se convirtió en un ejemplo de cómo la persistencia, la tecnología moderna y la determinación humana pueden combatir la injusticia, incluso después de décadas. También sirvió como recordatorio de que los lugares abandonados guardan más que solo recuerdos. A veces guardan secretos que necesitan ser revelados. En el lugar donde una vez giró el carrusel, donde 2 niños desaparecieron en una noche lluviosa de noviembre, ahora crecen flores que florecen cada año durante el Día de los Muertos, recordando a Alejandro y Sofía Vázquez y asegurando que su memoria nunca sea olvidada. La fotografía que Diego tomó del carrusel abandonado, la imagen que había captado la anomalía en el concreto, se convirtió en una de las fotografías más importantes en la historia criminal de México. No solo documentó un lugar abandonado, sino que reveló la verdad que había estado esperando durante 16 años para ser descubierta. La historia de los niños que desaparecieron en el parque de diversiones llegó a su fin, pero su legado continúa. Cada año, en el aniversario de su desaparición, María Elena visita el memorial con Carlos, ahora un joven adulto que ha dedicado su vida a trabajar con familias de personas desaparecidas. Y en el viento que mueve las flores de cempasúchil en el memorial, algunas personas dicen que aún pueden escuchar el eco distante de risas infantiles, recordando los momentos de alegría que Alejandro y Sofía compartieron antes de que sus vidas fueran interrumpidas demasiado pronto. La verdad, como Diego había descubierto, a veces está enterrada justo debajo de nuestros pies, esperando a que alguien tenga la valentía de excavar hasta encontrarla.